Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fay Alonso, soy desarrollador de videojuegos y hoy vamos a ver cómo crear un pequeño sistema de alarmas. Y así como funcionan estos clásicos sistemas, también vamos a tener la opción de suspender, activar o desactivar estos eventos. Y como siempre, no me enrollo más, intro y comenzamos. Bueno, como pueden ver, estoy trabajando en el mapa del video anterior, del cual no vamos a usar absolutamente nada, pero lo voy a dejar tal cual. Bueno, como siempre vamos a la carpeta Horror Engine, Blueprints, Usables, y en el apartado Electrónicos tenemos este trigger disparador que todavía no vimos. Este trigger lo que hace es disparar una alarma, pero él necesita de un segundo componente para funcionar, el cual es este del Security Control, al cual vamos a asignarle un password. Como se acuerdan en el anterior video, si vieron, en esta zona acá podemos ponerle ahora 1, 2, 3, 4. Perfecto. Y si le damos play, este ya debería funcionar. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Ahí ya tenemos funcionando nuestro control de seguridad. Ahora a este disparador le vamos a decir que trabaje con este dispositivo que está aquí. ¿Para qué? Para que tengamos la posibilidad de deshabilitar la función. Y ahora les muestro cómo. Lo que voy a hacer es generar un evento que diga que cuando nuestro player esté pisando o haciendo overlap sobre el trigger, se dispara una alarma. En este caso, un sonido. Bien, y acá buscamos entre los sonidos que ya tenemos algo preparado, que es la alarma. Ya está dentro del paquete de Horror Engine, no se preocupen. Bien, y lo siguiente que hacemos es darle a jugar. Vamos encima y como pueden ver, esto nos va a unos segundos antes que se dispare la alarma. Si no hacemos nada o si metemos el código incorrecto, se dispara la alarma. Bien. Entonces, ahora como ya sabemos el código, damos play. Se comienza a disparar la alarma. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí ya tenemos el evento desactivado. Bien, y como pueden ver, esto abre un montón de posibilidades. Ya es cuestión de usar la imaginación. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el próximo. Chao.